Gran parte de nuestros oyentes no pudieron seguirlo porque no estábamos en el aire tradicional. No, estamos solo por streaming. Solo por streaming. Pero bueno, la idea era empezar a mirar un poco estas novedades, decíamos ahí con el doctor Martín Ayala, con quien vamos a conversar al aire, de este proceso electoral, desde las decisiones del Tribunal Electoral en la provincia y esta indefinición hasta hoy sobre ¿votan o no votan los efectivos de las fuerzas de seguridad en nuestra provincia este 8 de junio? Y para hablar un poco de esto está justamente del otro lado Martín Ayala. Martín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Buenas tardes, Alicia, un gran placer estar hablando con ustedes nuevamente y un saludo a toda la audiencia. Gracias por atendernos, Martín. Hasta esta hora, ¿hay novedades sobre si pueden votar o no pueden votar? ¿Qué información tenés vos? Bueno, es interesante tu pregunta porque todo parece muy vertiginoso, ¿no? Ayer hasta primeras horas de la tarde estábamos esperando los recursos contra la segunda decisión del Tribunal Electoral y luego de repente un golpe de timón, un cambio de rumbo. Y apareció la noticia en varios medios diciendo que, con poca claridad, que el gobernador había hecho un pedido, que era el fiscal de Estado, que era el procurador fiscal, o sea, una gran cantidad de noticias. Hasta ahora, oficialmente, no tengo noticias yo de que el superior haya revertido aún la decisión del Tribunal Electoral, que sostuvo, en dos decisiones, la prohibición de voto a los agentes de seguridad. Pero es cierto que lo he escuchado al procurador fiscal esta mañana en una entrevista en un medio y he leído en los medios que se espera o hay expectativas de que el superior, siguiendo las decisiones de ese mismo tribunal de los años 2006 y 2011, declare la inconstitucionalidad de esa norma de la Constitución provincial y permita votar a los agentes de seguridad como vienen votando en los últimos 20 años por lo menos. Pareciera que en el medio también lo que apareció fue un tuit de la ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich. Así es. He advertido que en ocasión de la presentación del plan Huacurarí, que involucra las fronteras de Misiones, la ministra tuvo un comentario que puede ser que haya sido el disparador de este cambio de rumbo que se avisoraba, ¿no? Porque el Tribunal Electoral en dos oportunidades había manifestado la validez de la prohibición del voto de estos ciudadanos y de golpe, de una manera bastante inesperada, aparecen varios anuncios del gobernador, del fiscal de Estado, del procurador fiscal de la provincia de Misiones, repensando esta idea y como que revisando rápidamente o de una manera intempestiva al menos la decisión que parecía tener un canal muy decidido en mantener la prohibición. Es probable que haya influido esta opinión de la ministra de Justicia, la ministra de Seguridad, perdón, pero también hay que tener en cuenta la gran manifestación social de diversos órdenes, los partidos políticos, las organizaciones intermedias que nuclean a comerciantes, las confesiones religiosas, ¿no? El obispado de Verá hizo una manifestación. Pareciera que había una gran sorpresa y enojo y quizás incomprensión de mantener una prohibición o de imponer una prohibición que realmente, si bien está vigente en la Constitución Provincial del año 58, no venía aplicándose al menos desde el año 2006 a la fecha. Ahora, me gustaría que vuelvas a insistir en este punto del inicio, Martín. Por ahora son cruces de informaciones, digamos, y qué documentación, qué papeles habría que pedirle a esta medida para que sea realmente efectiva. ¿Tendría que estar apareciendo dónde o quién tendría que dar la palabra final sobre esto? Bien, es el Superior Tribunal de Justicia el encargado hoy de decidirlo por uno de los dos caminos que están disparados, ¿no? Que están en trámite. Por un lado, como sabemos, algunos partidos
con el Partido de la Libertad Avanza, que fue el primero que planteó la inconstitucionalidad de esto, han intentado la revisión de la decisión del Tribunal Electoral y, ante la insistencia del Tribunal, el recurso extraordinario. Esto creo que sucedió esta semana, o sea, entre el lunes y el martes se planteó el recurso extraordinario, y allí le cabe al superior resolver ese recurso. Pero por otro lado, el camino del que nos enteramos en los medios ayer y que hoy trascendió en algunos medios escritos digitales, es una acción autónoma de inconstitucionalidad presentada directamente ante el superior, que habría instado o que presentó el procurador fiscal, el doctor Carlos Jiménez, ante el Superior Tribunal de Justicia de manera directa. Es decir, el superior hoy tiene dos temas en los cuales resolver la validez o no de esa prohibición constitucional. Pareciera que con los dos precedentes anteriores, de los años 2006 y 2009, la decisión del superior no debería ser otra que admitir el voto de todos los ciudadanos, incluyendo los agentes de seguridad. Pero bueno, está en manos del superior. Que sea por camino del recurso extraordinario o por camino de la acción de inconstitucionalidad, está obligado ahora a resolver estas peticiones. Y es muy probable, conociendo los antecedentes del superior en estos casos electorales, que la resolución sea en un plazo muy breve. Solo para dar un ejemplo, en el año 2006, cuando fue la primera vez que se declaró inconstitucional esta prohibición del voto, el Superior Tribunal dictó la sentencia el viernes anterior a las elecciones del domingo. Claro. Es decir, lo hizo con los plazos casi al borde. Creo que ahora contamos con más días, con más tiempo. Creo que la decisión además ya está más meditada, vamos a decir, ¿no? Del año 2000, los jueces que votaron del año 2006 a favor del voto de estos ciudadanos, o sea, a favor de la inconstitucionalidad de la prohibición, quedan 3, que son el doctor Rojas, el doctor Uset y la doctora Velázquez, con lo cual suponemos que estos 3 ministros van a votar en el mismo sentido que fue en el año 2006. Bien, y ahora queda el problema técnico de volver a poner a todo lo que se sacó en el padrón. Entiendo. Solamente una cuestión operativa, lo que había hecho el Tribunal Electoral, hay que recordar algo también que llamó la atención. El Tribunal Electoral tenía, y los partidos, tenían plazo hasta, creo que el día 18 de mayo, para aprobar el padrón definitivo, ¿no? Y se aprobó con estos agentes incluidos en el padrón. La decisión del superior de excluirlos o de que no voten fue posterior, con lo cual la decisión del Tribunal Electoral, no fue excluirlos del padrón, sino tacharlos. ¿Sí? Es decir, lo que iba a aparecer era un padrón, por ejemplo, en la mesa número X, iba a tener un listado de 350 personas aproximadamente, en los cuales podría haber algunos tachados, que no podían votar. Entonces no fueron eliminados del padrón, sino que lo que propiciaba era tacharlos. Bien. Bueno, ahora habrá que reimprimir esos padrones sin las tachas, pero no va a cambiar el orden. O sea, las personas vamos a votar en las mismas mesas que estaban previstos, sea que puedan votar los agentes de seguridad o no. Ahora, Martín, es tan confuso, como decías, porque, de hecho, hasta como se cuenta, lo decíamos acá con Miguel, hay algunas crónicas que confunden el Tribunal Electoral con el Superior Tribunal de Justicia. No queda claro, hay una información que dice, con la presentación de la Libertad Avanza, cae el impedimento de que los efectivos de la policía voten, es decir, sin que te cuenten si hubo una resolución, o sea, todo como muy confuso. ¿Cómo arranca esto? ¿Cómo arranca? ¿Quién hace la presentación inicial para esta elección ante el Tribunal Electoral? ¿Quién observa y quién pide que se inhabilite a la fuerza de seguridad? Por lo que menciona el propio Tribunal Electoral en su decisión, y luego lo ratifican algunas notas periodísticas, ha sido el propio Tribunal Electoral, digamos, de oficio, sin que exista una petición, formal, ¿no? Puede haber una petición política que, por supuesto, nos trasciende, y que no nos vamos a enterar. Podemos sospecharla, pero no va a haber alguien que nos muestre el pedido. La decisión la toma
el Tribunal Electoral de oficio, bueno, alegando la vigencia, la existencia de esta prohibición constitucional en el artículo 48 de nuestra Constitución Provincial. A partir de ahí, 3 partidos, entiendo que 3, pero tengo conocimiento al menos del que más trascendió, que fue la presentación de la Libertad Avanza, que fue el primero, plantean la inconstitucionalidad ante el propio tribunal. El Tribunal Electoral da vista al fiscal y luego toma la resolución, que se conoció esta semana, entre lunes y martes, de rechazar los 3 planteos de los 3 partidos que habían hecho el pedido de inconstitucionalidad, y sabemos que entre el lunes y martes, al menos la Libertad Avanza planteó el recurso extraordinario contra esa decisión. Legalmente, el planteamiento de un recurso extraordinario suspende los efectos de la decisión recurrida, con lo cual, en principio, y después voy a tratar de ser claro en esto, aunque espero no ser muy técnico, pero como regla o como idea fundamental, si la decisión no está firme, la del tribunal no lo estaría, hasta que el superior lo resuelva, los agentes podrían votar. De allí es que trascendió esta idea de la que me hablas, de que ante el recurso extraordinario de al menos un partido, del que tomamos conocimiento de la Libertad Avanza, la decisión del tribunal no queda firme, podrían votar. Ahora, todo esto, además, ayer se da de vuelta, o tiene un nuevo giro, también, coincido contigo, poco claro, ya que por un lado aparece que es el gobernador el que instruye al fiscal de Estado a plantear una acción de inconstitucionalidad, y por otro lado aparece la idea de que el procurador fiscal, encima hay una sinonimia, tenemos fiscal de Estado y procurador fiscal, ¿no?, que es otro profesional que no depende del Poder Ejecutivo, sino integra el Poder Judicial, está en la cabeza del Poder Judicial, a la par del Superior Tribunal, el doctor Carlos Jiménez, plantea una acción de inconstitucionalidad. Es decir, no sabemos si fue el fiscal de Estado o el procurador fiscal, y bueno, también esto genera cierta confusión. Sí. Lo cierto es que entonces no podríamos decir, por lo menos lo que sí podemos hasta decir, no ver los papeles, que el Superior Tribunal de Justicia todavía no resolvió nada en este sentido. Así es, así es. Por lo menos que yo lo haya revisado hasta el mediodía, miré las plataformas de internet, de medios digitales de información, no ha trascendido que el superior haya resuelto ninguna de estos dos pedidos, ¿no? Ni el recurso extraordinario ni la acción de inconstitucionalidad. Pero confío, estoy persuadido que es muy probable que el Superior Tribunal sí lo resuelva, y lo resuelva con alguna antelación, ¿no? Nos quedan pocos días, quedan menos de 10 días, pero lo resuelva con alguna antelación a las elecciones, cosa que antes o dentro de pocos días, ojalá esta semana, pero seguramente dentro de pocos días, los agentes de seguridad sabrán o definirán, por sí o por no, si van a poder votar, como lo vienen haciendo en los últimos 20 años, o si el superior modificó sus precedentes anteriores y ratifica esta prohibición que, la verdad, hoy, siglo XXI, y en el contexto actual de una democracia que la vemos como sólida y consolidada, más allá de sus achaques y sus cambios en razón del cambio de la propia forma de hacer política, parece incomprensible una prohibición, ¿no? O sea, en la actualidad y en el contexto actual de la Argentina, no parece razonable privarle a estos ciudadanos de poder elegir a sus representantes. Martín, mil gracias por este tiempo. Por favor, me alegro que se puedan interesar. Esperemos poder haber brindado algo de claridad y seguramente estaremos todos atentos a lo que define el Superior Tribunal. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. A ustedes, saludos Alicia, saludos Miguel. El doctor Martín Ayala, abogado, fue, como decíamos, en una oportunidad también presidente del Colegio de Abogados en nuestra provincia, hablando de esta polémica que ayer sumó un condimento que fue la intervención a través de las redes sociales de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que inclusive advirtió que el Ministerio de Seguridad iba a accionar para que se diera marcha atrás con esta resolución del Tribunal Electoral de la provincia de Misiones. Desde el 2006
viene con un fallo del Superior Tribunal de Justicia de ese año declarando la inconstitucionalidad de el inciso 10 del artículo 48 de la Constitución Provincial, y por ese fallo de inconstitucionalidad o de nulidad, como lo plantean también, se habilitó a votar a los efectivos de las fuerzas de seguridad desde ese entonces. Se repitió después fallos similares sucesivamente, 2011, 2013, 2019, 2021, 2023, ante requerimientos en ese contexto, en estos años, de la Fiscalía de Estado, y hubo años donde nadie requirió nada, pero de todas formas